No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Qué opinan de esto, chicas? Estoy de acuerdo. ¿El dinero es esclavitud? Creo que el dinero te vuelve un esclavo. ¿Por qué? Como diría Tyler Durden, güey. Las cosas que tú compras te terminan poseyendo. Pero ¿sabes qué? Hay dos lados a la moneda, porque hay diferentes tipos de esclavitud hacia el dinero. ¿Cómo se esclaviza el dinero, güey? Por un lado podría ser que no lo quieres gastar, ¿no? A pesar de que no te sobre, ¿verdad? Pero tienes lo suficiente para tu consumo, güey. Para tu comida y tus necesidades básicas. ¿Y la otra cuál sería? Que eres literalmente un consumista de mierda. Consumes de más. Cada centavo necesitas comprar algo para sentirte feliz y lleno, güey. Estás llenando un vacío existencial con cosas que no sirven para nada y que a nadie le importan. Y aparte te estás endeudando porque no lo puedes pagar. Y aparte está cargando la verga, güey. Qué bonitos son los créditos, ¿no? Es horrible, pero... Hey, Es un arma de doble filo, güey. Como te la puede dejar caer, como te puede ayudar en un caso de emergencia. Porque imagínate que te enfermas, güey. Tienes que una cuenta de hospital de 20,000 bolas, güey. Y tú no tienes ese dinero. Y el hospital dice, mira, yo no te voy a curar hasta que tengas los 20,000 bolas. Y tú en tu vida, con tu trabajo, lo sacarías en 3 meses, güey. Pues entonces ya valió, ¿no? Porque en 3 meses tal vez no te va a costar 20,000 bolas, te va a costar 40,000 bolas curarte, güey. Y así te la vas a llevar, güey, hasta que te mueras. Entonces un crédito te ayudaría porque, pues, puedes endeudarte para salvar tu vida. es exactamente el tipo de clases que deberían dar en la escuela, ¿no? Tal vez lo dan y no nos importó. Me refiero a que darlas de verdad, Ah, ok. no de la forma... No de, a ver muchachos, abran el libro en la página 12 y lean la frase que está ahí. Si pueden, copienla 2 o 3 veces. Yo ya me voy a pichonear con una de sus compañeras. Perdón, Sonó muy preciso, güey. no muy perdido porque fue exactamente lo que pasó. ¿Dónde contratan de maestra? Y sí, pues sí, eres esclavo del dinero, güey, cuando no quieres gastar, aunque sean cosas que necesites. Oye, si necesitas un colchón, ¿por qué vas y lo buscas a la basura? Pues sí. Buscas uno que no esté tan miado y dices, mira, este que no está tan miado es el que voy a usar yo. Y es como, oye, pues es donde vas a pasar el resto de tus días, güey. Bueno, no por siempre, ¿verdad? Pero vas a pasar ahí todas tus noches. Y es lo que va a permitir que descanses y puedas tener un día, pues un buen día, güey. ¿Por qué no comprar el mejor colchón, güey? Digo, si vas a invertir en ti, pues invierte bien en ti, ¿no? Ajá. Todo lo que sea salud, siento que no se debe de escatimar mucho en los gastos. Siempre lo mejor ha sido la prevención, porque ya cuando toca, es la hora de las enfermedades, es cuando ahí vienen los gastos grandes. No es lo mismo hacer ejercicio, llevar toda la vida haciendo ejercicio y pues ya tener la expectativa de que todos nos vamos a enfermar, ¿verdad? Tarde o temprano, pero no es lo mismo, no sé, enfermarte a los 70 años naturalmente a Enfermarte a los ya 40 de... sí, a tener 30 o 40 años y ya tener diabetes y pues ya sabes, hipertensión, problemas aquí ya en la que tú dices, oye, pues todavía soy joven, ¿no? Y ya estás empezando con esos problemas y es cuando ya tienes que empezar a ir a especialistas, tomar medicamento que es caro, dietas que también pues es mucho más cara, pues, una alimentación saludable normal, ¿verdad? Y pues sí, o sea, ya todo, y ese es el pedo, ya cuando ya llegas a ese punto de enfermedades es cuando ya no puedes decir que no a gastar más dinero. A gastar Lo que no querías más. gastar. cuando ¿Por qué? lo sí. ¿Por qué luego se nos hace caro, güey? Como dice este vato. Ah, un gimnasio, güey. Ay, no, 700 pesos al mes. No, la chingada. Pero pagar el Netflix, güey, 300 bolas. Ah, Simón. O una botella, 700 bolas, 1000 bolas. Uy, ahí sí no le duele a la gente, güey. Pinche, todos los fines de semana son tu 12 de cheve, güey. Hashtag te care. Beer Time Homies. Cualquier fan de este canal capturó la referencia. Entonces me refiero con ser esclavos, güey, del dinero. Tú mencionas a otra clase de esclavitud. Para mí ser esclavo del dinero es no querer gastarlo, porque sé que pues no todos pueden gastarse en una cama, unos tenis o que lo necesiten, ¿no? Pues no hay tantos billetes, güey, lamentablemente. Pero para ti la esclavitud del dinero también significa otra cosa, ¿no? Sí.
porque lo he visto. Como gente malgasta su dinero en cosas totalmente innecesarias y que podría vivir bastante tranquilo sin ellas. Simplemente ya sea para llenar un vacío existencial, para impresionar a alguien más, a algún grupo, para tener estatus, entre comillas. Y eso es otro tipo de esclavitud. Es todo el lado contrario de la moneda. Sí, por un lado no quieres gastar y por otro lado te vale madres y gastas de más. Exactamente. Entonces como todo, ¿no? Los extremos son los que te llevan a oler verga. Y veo que efectivamente hay un problema con obtener ese balance, güey. Es difícil. Equilibrar ambas cosas es... Porque tú puedes decir, no, voy a hacer ejercicio. Y luego, bueno, pues ya empecé y me voy a comprar los mejores tenis y los shorts más pro. Porque son Nike y no sé qué y son súper transparentes. No sé, alguna pendejada que se inventan. Sí. Y no, es que la camisa y necesito muchas camisas y muchos pantalones y muchos tenis porque voy mucho tiempo. Y es como, güey, pues no, o sea, pudiste haber empezado con lo más básico, ¿no? ¿Y ahí quién está hablando? ¿Eres tú o es tu necesidad de llenar ese vacío? Sí, como también siento que pasa mucho, ¿no? Trabajamos tanto, güey, volviendo al tema, pero trabajamos tanto, güey, y luego el dinero ya sentimos que no sirve para nada, güey. Es que de cierta forma quieres darle un uso, ¿no? Entonces, exactamente eso, cuando tienes un uso, güey, como, es que, no sé, voy a ser podcaster, güey, y luego, mira, pues quiero hacer eso, entonces me voy a comprar el mejor micrófono. Y para ti está bien porque, pues, por fin le sirve de algo tu dinero, ¿no? Pero es feo cuando sientes que tu dinero no sirve de nada, güey. Y luego tienes que gastarlo para que tenga un significado, para que tu vida signifique algo. Porque si no, entonces, ¿para qué chingados trabajas, güey? Digo, ves horas y horas de tu tiempo pasar y pasar y pasar. Y vas acumulando dinero y ese dinero, ¿qué? No sirve de nada, güey. Porque luego volvemos a otro tema. Es que ahorra para que tengas tu casa. Pues sí, güey, pero para ahorrar y tener mi casa tendría que ahorrar durante 15 años, güey. Lo deja tú, los gastos importantes como ese que te gustaría hacer, no puedes, simplemente no puedes, exacto. por más que ahorres. Por más que tú digas, no, me voy a mantener firme y voy a ahorrar hasta tener mi casa. Bueno, estás hablando de que son 10 años, güey, mínimo de hacer eso, ¿no? De estar ahorrando. Entonces, suponiendo que tienes un buen trabajo. Suponiendo que tienes un buen trabajo, güey, unos 10 años, güey. Entonces, aunque tú fueras una persona con mucha voluntad y dijeras, no, voy a ahorrar hasta tener mi casa o hasta tener mi carro, estás hablando de años y años que la gente pierde la... ¿Cómo se llama? Es la motivación también. La motivación, exactamente eso, la motivación. Aunque te pongas la pinche camiseta todos los días, güey, o sea... No, güey. ¿Y la inflación ayuda? Hace 4 o 5 años, güey, te puedes encontrar una casa, la misma casa, güey, 700,000 pesos. Y ahora en estos últimos años ya es cuando ya está arriba de 1,000,000, güey. O sea, en muy poco tiempo, güey. Por más que ahorres, güey, pues ese pinche dinero guardado Otra cosa, va a perder el valor. Pinche dinero pierde el valor. Sí, es como si no tuviera nada, güey, es como... Ahora sí que ahí sí puedes decir hasta mejor me lo hubiera gastado en puras mamadas que haberlo guardado en el banco o algo así, porque pues ya no... No sirve de nada. Ya no valió. O sea, es como que me quedé en el mismo punto. Ajá. Y ahí que, o sea... Es como te pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿O qué es lo correcto? Entonces, en cuanto a finanzas personales, ¿qué queremos hacer, güey? Gastarnos todo nuestro dinero, güey. No gastarlo, gastarlo a medias, güey. Porque también, volviendo al ejemplo del ejercicio, no, pues me voy a comprar un short y eso. ¿Hasta qué punto está mal, güey? ¿En qué punto dices, no, realmente no lo necesito? Mejor me pongo mi camisa de Partido Verde que me regalaron en un meeting. O sea, también en qué punto dices, oye, pues yo me merezco mi pinche camisa de Adidas, güey. Creo que está bien darte un treat de vez en cuando, algo que te haga sentir bien, pero no sé qué tan constante. De vez en cuando supongo que está bien. Hay que tener tu lista de prioridades, ¿no? Como dice este vato, si no cuidas tu salud, güey, no, pues es que mi prioridad es pasármela bien. Pues mucha gente piensa así, güey. No, pues me la quiero pasar bien siempre, güey. Y todos los fines de semana pistear, carne asada, güey, comer mierda, güey. No literal. Bueno, a veces. Casi. De hecho, sí. Casi. Como tomarte tu licuachela, güey. Pues no sé, tal vez después de 3 meses, güey, si te empieza a doler los riñones y el estómago, pues tal vez es por eso, ¿no? Que es lo que viene este vato, lo que dice este vato, o sea. Necesitas tener tu lista de prioridades para decir,
este dinero se tiene que ir a esto, sí o sí. Y sabes que por otro lado también los entiendo, güey. Porque la vida es aburrida. Porque la vida puede llegar a ser muy aburrida. Y necesitas un escape de alguna forma, güey. ¿Qué es lo que es? Para algunos va a ser el pinche ejercicio, güey. Para la mayoría no. Pues, eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, quieres ahorrar por una casa después de varios años de ahorrar al máximo. Te desmotivas, güey. Necesitas también gastar el dinero a lo pendejo. Pero es que aquí lo feo es que ese dinero son horas tuyas, güey. Es hora hombre, güey. Bueno, hora hombre. Ah, mierda, hombre ya está en inclusive. Bueno, son hora persona. Persone. No mames. Entonces es lo que duele, güey, también, ¿no? Es como, chale, no disfruto lo que hago con mi vida. Voy a salir y gastar mi dinero para disfrutar el momento. Porque la típica, no sé, eres maquilero, güey. Un operario. Trabajas un chingo, te pagan tus 1,800 a la semana. Y luego haces horas extra, entonces te pagan unos 2,200, no sé, a la semana. Pero literal, de toda la semana, tiempo libre tal vez sea solo un día entero para ti, güey. Entonces ese día tú estás ya hasta la mega chingada, güey. Y dices, no, pues no, ya estoy hasta la madre, voy a pistear con mis compas, ¿no? Chingas de madre, vamos a comprar la mejor botella y se te va la mitad del sueldo, güey. Entonces es un círculo vicioso, güey, donde gastas tu tiempo, güey, tu vida y tu alma para tener dinero, para recuperar un poco de energía, para volver a ganar dinero, para volver a recuperar un poco de tu energía y tiempo. Y ya, güey, al final solo eres un hombre en el desierto tratando de chupar agua de un cactus. ¿Sabes? Ese fue un gran rant. Sí, me la bañé. Te mamaste, ¿eh? Creo que aquí concluye este podcast. Un gran cierre. Y bueno, aquí terminamos, chicas. Bye. Bye.